educado en una familia que me educó también en la fe. Tengo una familia ahora en la que comparto esa fe con mi mujer y por tanto en la que tratamos de crecer conjuntamente en la fe. Pero cuando estamos hablando de cuidar la fe, de conservar la fe, de acrecentar este privilegio, porque es un privilegio, porque no todos han sido bendecidos con la fe, pero también es una responsabilidad porque tenemos que devolver a la sociedad precisamente ser unos privilegiados. Cuando uno se plantea eso, lo que hace es mirar hacia los demás, y cuando uno quiere ver un ejemplo de qué es dar la vida por los demás, siempre tiene que mirar, en mi opinión, a un religioso. Quienes desde el ámbito institucional o desde el ámbito personal hemos visto la labor impresionante que se realiza en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, especialmente con los más vulnerables. Somos todos conscientes y tenemos esa deuda de gratitud con los religiosos, pero también somos conscientes de que esa entrega es precisamente por vivir en Cristo. Bueno, yo creo que la Iglesia Católica tiene ya bastantes canales en los que podrían emitir misa o lo que quieran, y creo que tienen un enorme poder. A mí me parece que las televisiones públicas tienen que estar para emitir contenidos culturales, contenidos además que defiendan la diversidad y la educación sexual. Hemos visto a la jerarquía católica en España criticar a las mujeres por defender sus derechos, criticar a las personas que deciden casarse con un compañero o una compañera del mismo sexo, decir que los jóvenes no tienen que usar preservativo en sus relaciones sexuales. Bueno, pues eso desde la televisión pública no. Nosotros pensamos que hay que defender la libertad religiosa y eso está muy bien, pero el nuestro es un país aconfesional, según el Tribunal Constitucional es un país laico, y yo creo que la televisión pública tiene que estar para defender los valores de la tolerancia, tiene que defender los derechos de las mujeres y tiene que defender pues los derechos de las personas a contraer matrimonio y a amar sin pedir permiso a la jerarquía eclesiástica. Y por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país es para decir que la ideología de género es un peligro, es para decir que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio, o para decir que los jóvenes no tienen que utilizar preservativo en sus relaciones sexuales o que el sexo es un tema tabú. Bueno, pues eso que lo digan en 13TV o en la COPE. En las televisiones públicas creo que necesitamos otra cosa. Dios tiene 3 atributos que a mí me gustan, pero son de Él: la cercanía, la misericordia y la ternura. Dios siempre es cercano, Dios siempre es misericordioso y tiene esa misericordia tierna, cariñosa. Dios acaricia. No olvidemos eso. Un humanismo rígido, ideológico, no conoce ni la proximidad ni a misericordia. Un clericalismo cuadrado en el hecho religioso se aparta de todo eso. Y esto lo digo mucho a los sacerdotes que van a confesar. Le digo, por favor, muchachos, perdonen siempre, porque Dios perdona siempre. Perdonen todo, porque Dios perdona todo. La confesión no es una sesión de psicoanálisis. Escuchen sin preguntar mucho y perdonen siempre. No torturen a la gente. La confesión es una cosa para abrazar, para recibir. Perdonar siempre. Nunca negar el perdón. Dios perdona todo. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No se olviden de eso. Hoy nos acompaña el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, que estaba llamado a ser sacerdote como su propio apellido indica, porque Elizalde, traducido de castellano, es junto a la iglesia. Por lo tanto, no tenía más remedio que ser sacerdote. De momento es obispo, ya veremos si llega a cardenal qué condiciones tiene. Le acompaña Manuel Gómez Tavira, que es profesor de Historia Contemporánea, Medieval y Contemporánea de la Facultad de Teología de Vitoria y vicario también. Y acabo de conocerle y yo creo que puede llegar a obispo cuando deje la vacante Juan Carlos Elizalde. Y en tercer lugar, y no menos importante, Irene Pozo, que es directora de contenidos socio-religiosos de Ábside Media, que para el que no sepa qué es Ábside Media, si digo que es COPE y 13TV, ya entenderán que es un cargo de cierta importancia. Cuando estaba preparando un poco las palabras para dar inicio a esta conferencia, me acordé de una frase
que todos hemos oído muchas veces y que quizá no sabemos que la dice uno de los hermanos Karamazov en la obra famosa de Dostoyevsky es: si Dios no existe, todo está permitido. Y yo creo que a España en este momento le pasa algo de esto, ¿no? Creo que no te lo ha perdido, porque si Dios no existe, efectivamente, todo está permitido. Nadie actúa conforme a ningún criterio y todo es posible y todo es válido, ¿no? Y cuando una nación deja de tener referentes morales bien apuntalados, bien anclados, y los sustituye o bien por el relativismo o bien por el fanatismo de algunas otras religiones, y todavía en España el Islam no es un problema, pero en otros países como Francia, por ejemplo, estamos viendo que sí lo es, ¿no? Pues cuando la fe se sustituye por el relativismo y por el fanatismo, pues al final le vienen una serie de problemas que son muy complicados de atajar y que conducen a una nación, en mi opinión, a su declive, ¿no? Y por eso nos preocupa lo que dice el título, porque además todavía hace pocos años España internacionalmente era conocida como la tierra de María Santísima, y hoy la verdad es que si preguntamos a muchos jóvenes quién era María Santísima, no saben ni a quién te estás refiriendo, ¿no? Lo veremos también en un vídeo. Y solo voy a dar un par de datos o tres para avalar, porque bueno, a la gente le puede resultar exagerado esto de hablar de la descristianización de España, pero yo traigo unos datos que recogí hace unos meses en mi parroquia. Yo vivo en Vitoria, soy de Llodio, pero vivo en Vitoria, y me llamó la atención, además de, lógicamente, las palabras de presentación del obispo, que una diócesis como la de Vitoria, que tiene 350.000 habitantes, que es una diócesis pequeña, pero cuando vean los datos, digamos, de los sacramentos que, pues eso, que se han puesto en práctica, que se han aplicado en la provincia de Álava, son un poco descorazonadores, ¿no? En el año 23, estos datos son del año 23, nacieron en Álava 2.216 seres humanos, y de ellos solamente se bautizaron 657, que es el 29,6%. Solo 795 hicieron la primera comunión y hubo únicamente 112 confirmaciones. Y ya de los matrimonios por la Iglesia casi es mejor no hablar de ello, pero conviene dar el dato también para que veamos cómo ha caído lo que hace 50 años era lo normal, que todo el mundo que se casaba lo hiciera por la Iglesia. Pues en el año 23, de 907 matrimonios, solo 103, es decir, el 11,3% decidieron optar por el sacramento del matrimonio canónico, ¿no? Por eso yo creo que nos vamos a preguntar y vamos a tener alguna respuesta de por qué hemos llegado a esto, si la situación, que es lo más importante, es reversible, y si, como dice el Papa y dice también el obispo Elizalde en este texto, somos realmente una iglesia en salida o somos una iglesia en retroceso. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias una vez más a la Fundación Villa Cisneros por organizar estos foros y estas reuniones y estas conversaciones que son tan interesantes. Son interesantes por los ponentes que vienen y por los temas que eligen, ¿no? En este caso seguimos con el dolor que nos provoca España, que es esta preocupación constante que nos deja en algunos temas. Abordamos hace pocas semanas, estuvimos hablando del tema de la conciencia nacional, que es cierto que es algo que no es que se haya perdido, es que prácticamente en España siempre ha costado que hubiera una conciencia nacional, ¿no? En el caso del sentimiento cristiano y del espíritu católico, sí que es algo que se está perdiendo, sí es algo que estadísticamente se va percibiendo una pérdida de influencia en la sociedad. En el último CIS de este año, es el del año 2024, salió una cifra de un 60% de personas que se consideran católicas, de las cuales solamente un 20% de ellas
se reconoce como practicante. Pero bueno, la cifra importante por la que me gustaría que os quedarais es ese 60%, ¿no? Hace 10 años esa cifra en este mismo tipo de encuesta era de un 70%. Y hace 20 años, en el año 2024, la cifra era de un 80%. Cada década se está perdiendo un 10% de interés, un 10% de población cristiana y población católica. Esto, por un lado, tiene que ver con la llegada de nuevas religiones a España, religiones que se les está dando más preferencia y más simpatías desde ciertas ideologías e incluso desde el gobierno, pero también tiene mucho que ver con la pérdida de influencia de la Iglesia, ¿no? Y la pérdida de poder de estos discursos de la Iglesia, de los comunicadores de la Iglesia. Y en ese sentido, yo personalmente sí que soy bastante crítico porque a veces me da la sensación de que la Iglesia retrocede como por tener miedo de ofender a alguien, ¿no? Y en realidad, quien se pueda ofender por lo que diga la Iglesia se va a ofender siempre en todos los escenarios y en todas las situaciones. Le da igual, lo que le molesta es la propia existencia de la Iglesia y la propia existencia del catolicismo. Y para hablar de este tema, para hablar de cómo España está retrocediendo en estos índices, en esta influencia católica, bueno, está con nosotros Juan Carlos Elizalde, bueno, ya lo ha presentado Carlos, obispo de Vitoria, teólogo, filósofo y una persona que, bueno, como obispo ha mostrado siempre mucho interés por todos los temas sociales, por todo el tema de la defensión de los más débiles, los más vulnerables, la pobreza infantil. Está también con nosotros Irene Pozo, directora de contenidos socioreligiosos de Abadía Media y Ábside Media, y una presentadora con una larga trayectoria en prensa, radio, televisión. En 2020 se hizo cargo de la linterna, del programa de la linterna de la Iglesia. Perdonad que estoy mirando, porque sabéis que la pedagogía la saca el diablo y es facilísimo meter la pata. Y bueno, desde luego es una gran referencia en España en todo el tema religioso y su programa sigue siendo. Y por último está con nosotros Manuel Gómez Távila, natural de Toledo, que es profesor de Historia Medieval y Contemporánea de la Facultad de Teología de Vitoria y es vicario episcopal para la vida consagrada en Vitoria. Y la primera pregunta que voy a lanzar y que me gustaría que recogiéramos los invitados y que además que debatan, que discutan entre ellos, si hace falta, acaloradamente, sosegadamente, lo que haga falta, es por qué se está perdiendo esta influencia. De verdad, primero, si ellos están detectando esta pérdida de impacto de sus discursos y de su influencia, ¿y por qué? ¿Por qué está pasando esto? La pregunta del millón es pregunta complicada para empezar. No sé si queréis empezar. No, está claro que se está derrumbando la fe en España en esas proporciones que habéis citado y que Carlos ha citado antes también en las estadísticas. Una primera causa muy clara es la falta de experiencia de Dios de la mayor parte de los cristianos españoles. Una cosa es la creencia y otra cosa es la vivencia, la experiencia de Dios. Entonces se ha derrumbado la transmisión de la fe de abuelos a hijos, a nietos y a bisnietos, bueno, porque no estaba arraigada en la vivencia, no les había pasado nada a la mayor parte de los españoles. Habían heredado la fe de sus padres, pero eso suponía una especie de creencias, de ideas, de mensaje que no ha pasado por el corazón, que no ha pasado por la vida. Entonces, claro, es muy difícil que eso se mantenga si no hay auténtica experiencia de Dios. La experiencia de Dios tiene que pasar por el corazón, a una palabra de Dios te ha tocado, te sientes vocacionado para vivir la vida desde la fe, y eso supone entusiasmo, emoción, lágrimas, fortaleza, riesgo, martirio, lo que haga falta. Solo una minoría de las generaciones anteriores de cristianos españoles han tenido vivencia. Lo demás ha sido una educación ambiental en nuestros colegios, en nuestras parroquias, que no ha llegado al corazón y por tanto no se ha transmitido ni a los hijos ni a los nietos. ¿Piensas? Yo complementando lo que dice don Juan Carlos, esa experiencia de Dios, en los mismos datos que diría yo que son benévolos, porque en la práctica religiosa no la pondría en el 19%, no llega al 10%, esos que hablan que es un 60% de creyentes pero no practicantes. ¿Sí? Pues ahí partimos ya del primer problema, porque eso es como un bocadillo de jamón sin jamón. ¿Qué ocurre?
ahí viene el problema de un largo atrás, que es lo que decía don Juan Carlos. En el ambiente pues, se ha vivido pues, en la familia, lo religioso, tal, pero realmente hemos experimentado a Dios con la práctica religiosa, que por supuesto está en los sacramentos, en mi vida, como en mi vida de fe, que yo la vivo en mi trabajo, que la vivo, pues si soy un político, que los políticos, es decir, hemos partido, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero bueno, no creo en la iglesia, que la iglesia no cree. Ese mismo dato ya nos dice algo de lo que está sucediendo, esa experiencia, esa vivencia de Dios, que no viene de ahora, viene de mucho antes, que nos trae ahora. Luego, el apartar a Dios de la vida pública y tantas otras cosas. Cuando dice, por ejemplo, ¿no? La gente que te dice, no, si yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible pensar creer en Dios y no creer en la iglesia, ¿no? Si está todo eso, ¿no? A ver, es cierto que esas cifras que nos muestra el TIS, o sea, hay que mirarlas desde la realidad que estamos viviendo cada uno, ¿no? Pero detrás hay muchas más cosas. Es cierto que hay menos matrimonios católicos, es cierto que hay menos bautizos, es cierto que hay menos vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, pero también hay que mirar que estamos viviendo una crisis de natalidad importante, nacen menos niños. Y luego creo que en su totalidad todo esto no se debe a una falta de fe, sino más bien a una falta de pertenencia, ¿no? En la que influyen muchos factores, ¿no? Y lo que yo veo principalmente actualmente es que la gente desconfía de la Iglesia como institución. Puede ser, o sea, hay muchas cosas que han pasado en la Iglesia y que la Iglesia ha hecho mal muchas cosas. Tenemos el tema de los abusos, por ejemplo, que ha afectado mucho. Ha habido casos de corrupción, ¿no? Es decir, se ha generado una desconfianza en la sociedad, producida en cierto modo por una crisis en la comunicación, que no hemos sabido responder o que no hemos sabido actuar bien en la Iglesia, aunque creo que hemos hecho un camino impresionante en esto, porque nos hemos dado cuenta y la Iglesia está reaccionando, ¿no? Pero esa falta de transparencia nos ha pasado factura, ¿no? Yo no sé hasta qué punto somos capaces de hablar Iglesia sin pensar automáticamente en la jerarquía de la Iglesia. Es decir, la Iglesia no son solo los obispos, los sacerdotes, la Iglesia somos todos. Entonces, ojo, que uno no ve igual al obispo o al sacerdote que está trabajando en la conferencia episcopal que al sacerdote que está en su pueblo y lleva no sé cuántas parroquias o al misionero que se está dejando la vida acompañando a los niños que tienen lepra. Entonces, creo que estamos sufriendo una crisis de reputación importante a nivel institucional que nos puede estar pasando factura en otros ámbitos. Podemos hablar de soluciones, podemos hablar de qué tiene que hacer la Iglesia, qué tiene que hacer el cristianismo, qué tienen que hacer la gente de a pie. Entiendo, por lo que comentaba el obispo, que también tiene mucho que ver con rearmarse espiritualmente, con creer realmente en esa religión, practicarla, que sean los propios católicos los que se rearmen, pero ¿cómo salen luego al exterior? ¿Cómo se proyecta eso públicamente? ¿Es contraproducente o qué factor que sería oportuno que la gente saliera, que los cristianos salieran adelante, salieran públicamente, actuaran de una manera más pública, mostraran su religión de forma más pública? Yo una de las primeras cuestiones que creo que lo primero que tenemos que hacer para poder evangelizar es ser auténticos. Es decir, a veces, y eso es uno de los grandes problemas, no me voy a otros países, en España, desde la transición, nos intentamos diluir la religión, no me voy afuera, no voy a las instituciones que también, sino nosotros desde la propia jerarquía eclesiástica, bueno, diluir dentro del pensamiento y ahora a día de hoy. Para ser creíble tenemos que ser auténticos en el Evangelio. Llevar el Evangelio auténticamente, porque hoy un joven no quiere que vengas con medias tintas. Te digo un joven porque a lo mejor es el campo primero que necesita la Iglesia, ¿no? Las medias tintas no las quiere. Luego, aparte, en la vida pública, en España, pues por la identificación que se ha hecho con el antiguo régimen, y no digo el antiguo régimen solo Franco, porque esto ya lo dijo Azaña en el año 31, cuando en octubre del 31 Azaña salió, España ya no es católica. Lo dijo hace ya 100 años, lo dijo Azaña. Y venía todo esto porque la República lo que venía a caer con el antiguo régimen. Y se había identificado el antiguo régimen con la religión católica cristiana.
Entonces, esa identificación con el antiguo régimen, entre comillas, que la Iglesia no tiene régimen ninguno, el régimen ya lo dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Bueno, esa identificación nos ha llevado a que ahora, en la época moderna, pasó y hemos desaparecido de la vida pública, pero ya pasó con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, el rey, le pide que deje el Opus Dei. Adolfo Suárez pertenecía al Opus. Le dijo que para ser presidente de España no podía estar en el Opus Dei. ¿Por qué? No podía estar en el Opus Dei. Porque es un creyente que donde tienen que estar, mirad, donde tiene que estar un laico, no es metido en la iglesia, sino un laico donde tiene que estar es en la vida pública. Y hemos metido a los laicos dentro de las iglesias. Y hemos caído en lo que quiere el laicismo, meternos en las catacumbas, entre comillas, las catacumbas. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y aparte es que necesitamos un poco una coherencia de vida, o sea, esto no se trata de ir por la calle predicando, se trata un poco de vivir también desde nuestra propia coherencia de vida pues esa transmisión de la fe que antes también decía don Juan Carlos, ¿no? Que se ha dejado de dar en las familias, que se ha dejado de dar en la escuela, que se ha dejado de dar en nuestros entornos, con nuestros amigos y en todas partes, ¿no? Hace poco veía una serie una serie de televisión que trataba el tema de los bebés robados de los años 70, pero estaba ambientada 20 años más tarde, es decir, en los años 90, es que no hace tanto tiempo de esto. Tú veías, ¿no?, cómo en las casas se bendecía la mesa. Tú veías cómo el sacerdote formaba parte de la familia con una naturalidad impresionante. O sea, yo de verdad agradezco a mi párroco que en la pandemia haya venido a vernos, porque es que no se ve habitualmente en muchas familias. Todas esas cosas se están perdiendo, ¿no? Entonces, yo es cierto que pensaba y yo decía, jolín, tenemos un debe con las nuevas generaciones, porque hemos dejado pasar quizá incluso una o dos generaciones donde esto se está perdiendo. Esa transmisión de la fe en la familia, en los amigos, en todo se está perdiendo. Y me acordaba mucho, me llamó a mí mucho la atención el viaje que el Papa Francisco realizó a Irak, porque en cada uno de los discursos que el Papa pronunciaba estaban presentes los jóvenes, ¿no? Entonces era como que él era consciente que las únicas personas que podían pasar página y perdonar de verdad y dejarse de rencores eran las nuevas generaciones. Es decir, tenemos una oportunidad tremenda con los jóvenes que tenemos que hacernos protagonistas de esto ya mismo, porque son los que tienen que dar ese paso para que estas cosas no se pierdan. O sea, ahí es donde tenemos, yo creo, que recuperar esos valores de la familia, esos valores de los amigos, de la escuela, del entorno. O sea, nos jugamos mucho, ¿no?, con la juventud de hoy en día. No sé si estáis de acuerdo. No, sí. Y la Iglesia todo lo que puede en activar justamente ese tema. Acabamos de un congreso de vocacional en Madrid, 3.200 personas. ¿Para quién soy? Claro, lo que se denunciaba ahí era que tenemos un concepto individualista, yo mime conmigo, de la vida, y entonces, ¿para quién soy? No hay proyecto, no hay misión, el hecho religioso queda en lo privado, en la sacristía, en la intimidad. Claro, y entonces no hay testigos, o hay muy pocos testigos en la vida pública. Echamos en falta políticos que son cristianos y que con valentía y con tranquilidad desde el campo que Dios les ha dado puedan sembrar, ¿no? Entonces, claro, es toda una cultura individualista, subjetivista, comodona, burguesa, que impide que efectivamente concibamos la vida como proyecto, que es la herencia de nuestros mayores. Es decir, uno nace para una misión, para un proyecto, lo que ha recibido gratuitamente lo quiere dar, ¿no? Ese es el origen, el núcleo de la vida cristiana, que hoy por hoy pues está ahí como muy retenido porque estamos salpicados de una cultura egoísta, individualista, cómoda. Y fíjese, porque, a ver, la fe está claro que es una cosa personal, pero no es una cosa individual, o sea, eso está clarísimo, ¿no? Pero cuando la gente dice, pero la Iglesia es de izquierdas o de derechas,
es que la Iglesia no es un partido político. Pero la Iglesia no tiene que estar en la política, sí tiene que estar en la política, porque es que en la política se juegan las leyes que a nosotros nos afectan. La defensa de la vida, la defensa de la familia, por eso tenemos que estar en la vida pública, ¿no? Y aparte no olvides que la política es el cuidado de la polis y todo, y la Iglesia pertenece a la vida pública. A mí me encanta Fratelli Tutti, capítulo 5, la buena política, que lo leamos todos, porque da muchas claves sobre este tema, efectivamente. Y esa es la pretensión de meternos en la sacristía. No, y hay una crisis vocacional, pero también en la política. Hoy necesitamos hombres y mujeres vocacionalmente en la política. ¿Creéis que cambiaría el que hubiera un partido abiertamente, una democracia cristiana, un partido que tuviera muy claro eso? No, yo personalmente creo, y ya sea, no en España, en Italia, creo que es que la Iglesia, Dios no se identifica con ningún partido. Es decir, ni de derecha ni de izquierda con ningún partido. Ya ha habido experimentos en los últimos años, ninguno ha salido bien. Pero sí políticos en la vida pública. Y políticos en la vida pública que vivan su vida política, pero igual que digo políticos, digo periodistas, es decir, que lleven su vida, su coherencia de vida, no solo a ir a misa, sino eso que vive en la misa en tu vida pública. Y a veces también caemos, mira, ahora estamos todos, sabéis, en el signo. A veces tenemos el gran peligro, y nosotros dentro de la Iglesia, si no nos está dando muchos frutos, nos está dando una nueva manera, una conversión en el diálogo, pero a veces veo el peligro, o sea, a los ministerios, más ministerios laicales, de clericalizar al laico. Y no es ese el lugar, es que no es clericalizar al laico, es lanzar al laico, porque esa es la vocación verdadera del laico, a la vida pública, no solo de políticos, que en la vida no solo son políticos, pues como maestro, como tal. Venía comentando con el obispo, ¿cuántas facultades de periodismo hay en España privadas que son cristianas? ¿Cuántos, Irene, periodistas cristianos hay fuera de Europa? Y que demuestren sus ideas cristianas. ¿Y qué hace eso también? Que cualquier noticia, ya sabéis lo que son las noticias en España, que como en cualquier sitio, cualquier noticia de la Iglesia, sea, pues es magnificada a mal. Sí. Magnificada a mal, porque hemos perdido nuestro lugar, no tenemos a nadie que nos defienda. Pero es un dato sangrante. La mayor parte de las facultades de comunicación, de periodismo en España son de universidades católicas. Pero eso luego no se ve en los medios de comunicación. Es decir, no hay una mentalidad cristiana que esté comunicando y que está poniendo en valor la vida de la Iglesia, ni las iniciativas de la Iglesia. Lo mismo en el mundo empresarial y laboral, y lo mismo en el mundo de la enseñanza en general, en nuestros colegios concertados católicos. Entonces, bueno, ahí hay una asignatura pendiente que efectivamente lo miramos con esperanza porque hay un despertar. Estamos viviendo momentos límites que nos obligan a ser lúcidos y ver las causas. Y luego el tema de los laicos, y del sínodo que citaba Manuel, ¿no? Es cierto que, Polina, han sido 3 años de sínodo, donde se ha hablado muchas cosas, se ha reflexionado mucho, donde es cierto que los laicos hemos tenido un papel, en cierto modo, protagonista, que no es que sea el tiempo de los laicos, es que es el tiempo de todos, o sea, que tenemos que aprender a caminar todos juntos. Y esos cambios, esa nueva forma de estar en la Iglesia, porque la Iglesia no ha cambiado, o sea, el mensaje de la Iglesia es el mismo, lo que pasa que estamos en un cambio de época pues, que requiere de otras respuestas, y entonces la respuesta de ahora pues, es esta, y el problema es que los cambios no se producen de la noche a la mañana, o sea, tenemos que empezar a caminar juntos y ver de qué manera tenemos que hacerlo, ¿no? Hablabas tú de si ser independientes o estar en algún partido, ¿no? O lo que sea. Bueno, yo no creo que tengamos que estar en ningún partido, creo que la Iglesia tenemos que estar, especialmente los laicos, en la esfera pública. Me encanta que haya espacios como este que se presten al diálogo, porque de verdad que la Iglesia quiere dialogar con el mundo, o sea, que no nos engañemos de la Iglesia, tiene una idea cerrada y de ahí no sale.
No, aquí lo puede decir también el señor obispo. O sea, creo que necesitamos dialogar y necesitamos reflexionar en voz alta sin miedo, porque no nos vamos a asustar a día de hoy de lo que estamos viviendo o de lo que está pasando. Es que necesitamos espacios de escucha y diálogo. Y ciertamente, es admirable que don Juan Carlos esté hoy aquí, porque es normal, y lo sabéis, los obispos no son fáciles, y en los últimos años, de hablar en este tipo de esferas, porque no son las cómodas. Para un obispo, a ti como sacerdote, pero bueno, pero para un obispo estar más mirado, lo que puedan decir, y en una catedral todo es más cómodo, pero estar en este tipo de ágoras, que es donde hay que estar, como estuvo San Pablo, este tipo de ágoras es muy complicado, y es que es donde hay que estar, los laicos, en la iglesia, pero que también es dialogando complicado con el para mundo. mí, porque yo al final también tengo presencia en un medio público donde a veces dices, Paulina, a ver qué digo. Es que, perdonadme que os cuente una pequeña anécdota para que veáis hasta dónde puede llegar esto. Yo me acuerdo en una jornada del enfermo, en vez de para el programa de radio, fue para el programa que tenía en tele, y entonces yo llamé al capellán del Hospital Clínico de aquí en Madrid, uno de los capellanes, y le dije, por favor, consígueme un buen testimonio de alguien que estéis acompañando, pero que tenga un testimonio. Bueno, me traía un señor que se llamaba Pablo, que el hombre estaba, de verdad que estaba hecho polvo, pero con una forma de ver la vida, de afrontar la enfermedad, ¿no? de abrazar la cruz, que a mí me dejó en mi sitio. Y entonces, cuando terminamos ese programa, él insistía mucho en hacerse una foto conmigo, y yo diciendo, pero yo quién soy para que este señor se quiera hacer una foto conmigo. Y entonces él lo que acaba confesándome es que todos los viernes por la noche, cuando ingresa en el hospital clínico para su diálisis, la única persona que le acompaña en ese momento soy yo en el programa de radio. Entonces, imaginaros lo pequeñita que yo me hago, y es ahí cuando yo me pregunto, ¿quién está detrás de las 400.000 personas que cada viernes dicen el famoso EGN, que están ahí detrás, ¿no? Entonces, fijaros la responsabilidad también que tiene uno cuando se pone delante de un micrófono a hablar. No es fácil. O sea, pero creo que tenemos que perder el miedo también, o sea... Yo creo que hay un miedo muy generalizado y un complejo de ser cristianos, porque el ambiente que nos rodea es efectivamente una posición fuerte. Pero bueno, la vida cristiana siempre ha sido contracultural. Amar a los enemigos, amar al prójimo, olvidarse de uno mismo, defender la vida, pues evidentemente eso nunca ha sido fácil, ¿no? Entonces ahí yo creo que estamos despertando, y me alegro de este tipo de foros, porque mutuamente nos tenemos que convencer, porque efectivamente tenemos colegios, tenemos parroquias, tenemos universidades, hay una red de relaciones y de comunicación en la Iglesia, no tenemos ninguna excusa. Y en ese sentido también apoyarnos mutuamente desde todas las vocaciones sin miedo, pues es bueno, es atractivo. La gente tiene que darse cuenta. Hay tabús como la ideología de género, la eutanasia, que no se pueden tocar, porque son terrenos minados, ¿no? Minados, pero el caldo de cultivo es nuestro miedo, porque claro, te expones a una denuncia, efectivamente. Bueno, pues, los católicos no somos ciudadanos de segunda, tenemos nuestros derechos como todo ciudadano, y en ese sentido, con descaro, con caridad, con cariño, con alegría, con gracia, pero hay que defender lo que tenemos que defender, como un bien social, porque no sabemos las consecuencias desastrosas que las burradas que hoy se están permitiendo pueden traer, porque están utilizando a nuestros jóvenes como conejillos de indias. Entonces, bueno, pues tendremos que decir algo. Sí, Tomás. Poniendo énfasis en esta autocrítica de lo que no ha hecho bien la Iglesia, ¿no? Esta parte de responsabilidad que tiene la desafección de los españoles, ¿por qué? ¿Qué es lo que le falta a la Iglesia que no está haciendo ahora mismo? Cosas que ha hecho en el pasado no han funcionado bien, actividades que no funcionan, que no mueven las masas que movían antes. ¿Qué es lo que hace bien? ¿Qué es lo que hace mal la Iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la ruta hacia donde...? Hombre, claro, los pastores pues tenemos más responsabilidad y hay
hemos podido hacer dejación en muchas ocasiones, bueno, del magisterio claro de la Iglesia, porque efectivamente es denunciable, porque hoy citar al catecismo de la Iglesia Católica pues te puede traer problemas con la justicia. Entonces, cada vez con más claridad, bueno, por los pastores realmente vamos exponiendo, y hay una formación de laicado en nuestras universidades, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, que efectivamente no son ciudadanos de segunda en la Iglesia, pues no tienen el mismo acceso a los recursos de formación, y eso está siendo hoy un hecho, ¿no? Pero sí, o sea, yo también reconozco que puede haber una dejación por nuestra parte a la hora de ofrecer cauces limpios, ideas claras, una continuidad del magisterio de la Iglesia. Es muy claro que el Concilio Vaticano II, que ha sido una maravilla, no ha llegado a muchas comunidades por los documentos del concilio y por el estudio de los documentos, sino por el concilio de los medios de comunicación. Con lo cual, luego cada uno ha hecho más o menos lo que ha querido, pero se ha desdibujado el magisterio de la Iglesia y también la identidad de la Iglesia, bueno, pues porque no se han estudiado los documentos en muchas diócesis, en muchos entornos, en muchas comunidades religiosas. Entonces, que nos llegue el Concilio Vaticano II de los medios de comunicación totalmente sesgado, es un problema que estamos ahora constatando. Yo creo que en Occidente, en España, lo que pasa es que esto es una gran novedad, porque claro, antes de hacer cristianos, digamos, hacer cristianos, la fábrica de cristianos estaba en la familia, pues por pura ósmosis, y las estructuras eclesiales, pues nuestras propias catequesis, bueno, todo venía socialmente, pero eso en los años 70, incluso en los años 80. O sea, a partir de ahí, esa generación de baby boom, cuando se rompe, esa transmisión de la fe se para, se rompe. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en una sociedad post-cristiana. No que no ha conocido a Cristo, sino post-cristiana. Y es cierto que la Iglesia, pues, está generando los pastores, los movimientos, pues nuevos movimientos, pequeños nuevos movimientos, Emmaus, FETA, el movimiento no catecumenal, que son de ahora, que son mecanismos, pues, de primer anuncio. Esto hace 50 años, primer anuncio, seguramente no se conocía, porque el primer anuncio ya venía dado en casa. Entonces, claro, estamos en un momento difícil, ciertamente, pero muy novedoso, aunque no tan novedoso. Ya decía Ratzinger, antes de ser cardenal, en el año 69, hay un escrito suyo muy importante que dice, fijaos que visionario, hace ya 60 años, que los cristianos del siglo XXI, él hablaba ya de Occidente, hablaba sobre todo, serían pequeñas comunidades pues, que irían naciendo como las primeras comunidades. Y es que estamos en un momento como los primeros cristianos, del primer anuncio. ¿Y qué hacían los primeros cristianos? Transmitir la alegría del Evangelio. Estamos en un mundo que parece que está todo el día de fiesta, en una juventud triste, deprimida, psicólogos. Los psicólogos de adolescentes, de jóvenes, tienen listas de espera. Una de las razones es por apartar a Dios. Les hemos dado tantas cosas, pero les hemos apartado a Dios. Fijaos los jóvenes cristianos, pues a esa juventud es la que la tenemos que llevar la alegría del Evangelio. Y sí es cierto, pues la Iglesia poco a poco, pues, pero es una gran novedad también para los oyentes, porque eso, claro, eran las misiones, ahora estamos nosotros en tiempo de más esperanza. Y que no todo es tan negro tampoco, porque tenemos las Javieraras que sí que no. Por eso. Y yo... Son puras, y la JMJ, son puras alegrías. Claro, y esos jóvenes donde están, que estuvieron en Lisboa, 100.000 jóvenes españoles. O sea, hay que hacer algo con esos jóvenes, porque ¿dónde están? Pero sí es cierto, mira, yo hace 2 semanas me fui a Córdoba a grabar un capítulo de la próxima temporada del programa que estamos haciendo de televisión sobre la pastoral juvenil. Y entonces me fui a convivir durante 2 días con la juventud de Schoenstatt
en un proyecto que tienen que se llama Misión País. Ellos van por pueblos de España o por barrios muy chiquititos de las ciudades, evangelizando, pues van en nombre de la iglesia. O sea, ellos van allí a una parroquia y el párroco es el que les manda a visitar enfermos, en la residencia de ancianos, no sé qué. Os puedo asegurar que me quité 30 años de encima. O sea, quien fuera joven, llegué a mi casa, mi hijo de 18 años, yo no sé con qué emoción se lo conté, que decía, mamá, yo quiero ir. Digo, y de verdad, o sea, que es que van puerta por puerta, yendo a hospitales, yendo a visitar enfermos, sin descuidar la liturgia, sin descuidar su oración, sin descuidar, con una coherencia y una vitalidad que a mí me faltan. O sea, que yo como cristiana practicante, y que además tengo formación, porque después de lo que me pasó con este señor en la radio, decidí quién soy yo para estar aquí hablando de nada y me metí a estudiar doctrina social de la Iglesia, así porque no tenía nada más que hacer. Y porque es importante el tema de la formación del laicado y eso de verdad que es cierto. Pues, jolín, es que fue un chute de adrenalina. O sea, de decir a veces vivimos, o sea, nuestra fe se pierde la cafeína y no nos damos cuenta. Es como cuando yo estoy convencida que si más de uno de nosotros, en vez de, o sea, viviera, conociera de cerca realmente la labor de la Iglesia en muchos ámbitos, pero que lo viviera, que pisara barro, o sea, cambiaría la percepción que tiene de la Iglesia católica. Porque es que hay sitios donde solo llega la Iglesia. Hay sitios donde solo llega la Iglesia. Y yo de verdad que lo he podido comprobar. O sea, llevo 25 años trabajando en información socioreligiosa. Yo empecé en el Arzobispado de Madrid, aterricé de casualidad ahí, descubrí una iglesia que no conocía y en 25 años no ha dejado de sorprenderme. Entonces, yo invito de verdad a que la gente y a que nuestros jóvenes hagan voluntariado en la iglesia. O sea, que lo conozcan de cerca, que conozcan la labor que se lleva a cabo. Y frente a todas estas labores, todos estos esfuerzos renovados que se están llevando a cabo, ¿os sentís contraprogramados por el gobierno? ¿El cristianismo se siente contraprogramado? Bueno, el otro día el presidente de la Conferencia Episcopal Española hablaba de una antropología de Estado contrapuesta a la antropología cristiana. En ese sentido, hay una dictadura, un pensamiento único, uniforme, dictatorial, una apisonadora. Es decir, eso, bueno, no es en España, eso es en el mundo entero. Trump, pensar lo que cada uno piense, a mí me da pena que coincida a veces con tesis cristianas, pero entre otras cosas ha triunfado porque la gente está harta de un relativismo tan brutal. Que por supuesto, no digo que sea partidario, pero sí que refleja un hartazgo en el electorado, en Estados Unidos, en España y en todos los sitios. Y entonces, bueno, pues estamos conjugando con ruedas de molino y efectivamente los jóvenes que estaban en Lisboa, etcétera, bueno, tienen un mérito tremendo porque aunque sean miles y miles, en sus clases y en sus cuadrillas de amigos son minoría. O sea, son la excepción, ¿no? Entonces, bueno, en mi generación era un ambiente, un entorno parecido y no era nada meritorio ser cristiano, al menos mucho menos. Hoy en ese sentido la Iglesia, o sea, tiene que cultivar este liderazgo y esta maduración en esas opciones de las que hemos hablado, porque ahí está el futuro, no solamente de la Iglesia y de las familias, también del Estado y de la sociedad, del tejido social, ¿no? Bueno, la propia sociedad en general, perdonad que tiene esto de anécdotas, pero es que esta semana hemos estado hablando en un colegio público a través de la clase de religión y, o sea, la obsesión que tenía el colegio público porque no sabía la palabra iglesia. Digo, pero si yo vengo aquí, o sea, que no pasa nada, que vengo con la profesora de religión, hay una clase de religión porque yo no puedo, o sea, vamos a que no pasa nada porque está en la iglesia, que es lo que decía don Juan Carlos, o sea, son minoría, es que son minoría. Pero es que, daros cuenta de una cuestión, es que el pensamiento único de nuestra sociedad occidental, la iglesia, o sea, la iglesia, no la iglesia, Cristo, el Evangelio, sobra, o sea, es un punto negro
dentro de ese pensamiento único que no tiene que ver solo con ideas religiosas. Vivimos en un mundo que si nos dejamos imbuir por nuestra cultura occidental, nos arrolla, nos absolutamente arrolla. ¿Qué ocurre? Que dos posibilidades. O se blanquea el Evangelio, que es lo que hace el pensamiento único, blanquear el Evangelio, y pues, todos esos proyectos muchas veces de voluntariado, de tal, y nosotros caemos dentro de la Iglesia porque al final nos convertimos en una ONG más, y no lo es. Porque el sentido del de Cáritas, etcétera, etcétera, de todo lo que todas las grandes obras sociales que hace la Iglesia, no es por aquello, es por ser la mano samaritana de la Iglesia, por llevar a Cristo al más pobre, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros nos dejamos también, por este pensamiento único, blanquear y convertir todo como si fuera una ONG más. Y claro, y es que en todo este pensamiento único, si hay algo que sobra, es el Evangelio, los valores del Evangelio, que son los valores humanistas que levantaron Occidente. Y un pensamiento único que confunde a la sociedad. Hombre, claro. A los jóvenes, a las personas mayores. O sea, confunde constantemente, distorsiona totalmente el mensaje. O sea, los emboba en ese sentido. A mí me ha pasado con mi hijo de 18 años, va a un colegio religioso de estudiante y he tenido unos enganchones con él con el tema de la eutanasia que no eran ni medio normales. Eutanasia. Mira, yo tengo, ya que dices anécdotas, tengo una anécdota de una hermana que es psicóloga, de un colegio que ella trabaja en menores, que tuvieron una denuncia de los padres porque en una clase que eran de cuarto o quinto de primaria, o sea, niños, pues de 20, había ya más de la mitad que decían que eran de otro género. Entonces, claro, sí, pero que eso pasa mucho. Que se me escandalicen que eso pasa mucho. Te pongo un ejemplo real, pero... Si hay colegios con 3/4 del año, institutos públicos. Claro, es que nuestras pobres generaciones ya de 8 años, los pobres no saben ya ni qué son, porque les hacen desde el principio, tú eliges, pero ya no eliges ya. Entonces, ¿qué ocurre? Una denuncia, porque a un profesor decía unas cosas, y al final no nos damos cuenta que esos niños que nosotros no educamos en casa, les están metiendo de todo en la cabeza. Y luego que son niños, que es cierto, y esto, o sea, hay médicos que te lo certifican, o sea, la distorsión de género existe, pero existen casos minoritarios. Es decir, que si tú a un niño le condicionas, como te decía, mi sobrino estudiaba en un instituto público y había 3/4 de baño. En los adolescentes, que se está formando su identidad y ves niños, niñas y niños no binarios, ¿sabes cómo me siento? ¿Qué me siento? ¿En qué cuarto de baño entro? Tú estás condicionando a esas personas. Existe. Ahora, a ver un médico que empiece a lo mejor a vacunar a un niño de 12 años, porque los padres han decidido, no, si es que mi hijo juega con muñecas desde que era pequeño, que le empiecen a hormonar y que luego no se pueda revertir ese proceso. O sea, es que esto es una reflexión, ojo, muy gorda, y tiene un dilema ético también importantísimo. Bueno, que es un ejemplo solo, pero hay más cosas. Vamos a abrir otro melón más, ya que tenemos muy pocos abiertos, muy pocas controversias, así que vamos a abrir un poquito más. ¿Creéis que la presencia cada vez mayor de musulmanes en España también es una amenaza para el cristianismo y para estar rinconando el sentimiento cristiano? Bueno, yo creo que no es una amenaza en sí misma. Otra cosa es cómo lo utilice el Estado. Para la Iglesia, desde luego, no es ni un problema. Al revés, una sociedad multirreligiosa nos ayuda. Yo he explicado muchos años el hecho religioso en la Universidad Pública de Navarra y te ayuda, bueno, a tener una identidad muy definida y a las diferencias que hay entre las distintas religiones. Entonces, es más, los santos, como San Francisco de Asís lo cita el Papa en Fratelli Tutti, no tienen ningún problema en estar predicando el Evangelio en el territorio de un emir musulmán, cuando los cristianos estamos en las guerras de religión, las cruzadas, etcétera, etcétera. Son los santos los que no tienen ningún inconveniente interreligioso. Y los mediocres, los de segunda, pues ahí nos enzarzamos, ¿no?
Entonces, de forma, mira, yo creo que hay un tema que es muy importante. Tenemos una duda, un complejo de creer que la religión cristiana es la religión verdadera o que Cristo es la plenitud de la verdad, porque parece que hacemos de menos a otros. Lo explicaba muy bien el Papa Benedicto. No es un tema de conceptos. En el Antiguo Testamento ya estaban los principales conceptos de la vida cristiana. Por ejemplo, que Dios era misericordioso. Los conceptos ya estaban. Cristo viene a dar carne y sangre a los conceptos. Nadie ha dicho que es el Hijo de Dios. Ni Buda, que es un maestro espiritual, ni Mahoma, que es un profeta. Alá es Alá y Mahoma es un profeta. Entonces, nunca ha habido en la historia alguien que haya dicho que es el Hijo de Dios. Entonces, claro, si decimos que la religión cristiana es la verdadera, parece que estamos hablando de cortos mentales y tratando de cortos mentales a otros. Que no es un tema de conceptos. Que los conceptos principales también están en el budismo y en el mundo musulmán. Compartimos muchos valores. El tema es que lo que ha ocurrido en la vida cristiana no ha ocurrido en ninguna otra religión, ni ninguna religión lo pretende. Buda no es Dios y Mahoma tampoco. Nosotros estamos acomplejados vivos por no mostrar en la vida, en la existencia, la novedad que es Jesús. Y eso no nos plantea ningún problema con los musulmanes, porque ellos no pretenden decir que Mahoma es Dios, ¿no? Bueno, y luego existe, no sé si lo saben, o sea, hay una mesa de diálogo aquí en España, las relaciones son muy buenas, o sea, existe una mesa de diálogo interconfesional donde hace poco, no solamente las confesiones cristianas, sino pues que también se unían la Comisión Islámica, la comunidad islámica española se unía para denunciar la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, ¿no? Pero es que hace unos meses más atrás se unía, por ejemplo, también para, o sea, se firmó un documento, ¿no? A raíz de que el Constitucional fue, antes de que avalara el aborto, se firmó una declaración interreligiosa en defensa de la vida. O sea, que hay muchas cosas que nos unen y que de las que nos desunen, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el concepto que tenemos muchas veces, ¿no? Es el musulmán terrorista o ya entran los fanatismos también en medio, o el que viene a quitarnos el trabajo, ¿no? O sea que, pero yo creo que en cuestión religiosa el diálogo es el camino. ¿Y creéis que...? Una cuestión sobre esto. Yo, aparte de todo este diálogo religioso, que por supuesto, pero yo creo que es importante también, pero claro, esto es un tema social, la integración. Sí, claro. La integración del mundo musulmán en España, porque si no, tú lo has dicho, en Francia lo has dicho tú, si no lo has dicho en la presentación. En Francia ya vemos lo que está sucediendo, y es por una falta de integración. Es decir, porque esto ocurre así y ocurre en España a día de hoy, tenemos el Ramadán, empieza el viernes. En el Correo Vasco, el domingo, a 2 páginas explicándonos cómo es el Ramadán, que empieza, tal, porque hay como una gran manía de favorecer para darnos en la cara a nosotros. A mí que hablen del Ramadán me parece estupendo. Pero la cuestión no es esa. Es que a todos estos que vienen hay que integrarlos dentro de nuestra cultura y de nuestra sociedad y de nuestros valores humanistas cristianos. Y no los estamos integrando. No los estamos integrando. Por aquello de que los valores humanistas cristianos pues, no nos interesan de nuestra cultura. Yo también quería decir, es un hecho que la democracia solo ha cuajado en países cristianos y en un suelo cristiano. Claro, la madurez social que tiene la vida cristiana, lo siento mucho, pero hoy no la tiene el Islam. Entonces, lo que es absurdo es poner como modelos y tratar de debilitar la influencia de la Iglesia y de la vida cristiana a través de otras religiones. Ahí hacemos muy mal en callarnos. Estamos otra vez siendo sometidos a ser ciudadanos de segunda. No, ya veréis, empieza el Ramadán, nuestros políticos felicitando al comienzo del Ramadán. Eso sí. El miércoles de ceniza es el miércoles que viene.
pasaremos sin pena ni gloria también por nuestra propia, no de la Iglesia en general, de nosotros los cristianos. Y de nosotros se exaltan los carnavales, es lo contrario, claro. Eso socialmente... Precisamente lo que iba a preguntar, ¿a qué se debe esta doble vara de medir? ¿Es un intento de debilitar? Para debilitar lo que os te decía antes. O sea, es una fascinación. No, hay una absoluta, si realmente supiera, como vivimos también en una sociedad muy ignorante, con muchas carreras, pero vamos, que saben de 4 cosas. O sea, el gran problema es que por debilitar, porque vuelvo a repetir, Cristo vuelve, es que ese es el gran problema, Cristo y el Evangelio es la pieza que hace destruir el pensamiento único. Pues cuanto más musulmanes, menos cristianos. Porque aquí a todos con el velo puesto. O sea, es que realmente es ilógico, pero es que hay tantas cosas ilógicas. Y ya ven en Francia y en otros tantos países, porque la laica Francia esto ya lo hizo hace mucho antes. Si esto nada más que nosotros vamos de 2 o 3 pasitos detrás de Francia. Bueno, España tradicionalmente ha sido una potencia, sigue siendo hoy en día una potencia en cuanto a exportar misioneros, ¿no? Por todo el mundo. ¿Creéis que estamos en el umbral de lo contrario, de que España se convierta en un territorio de misioneros, ¿no? De volver a evangelizar en la propia España, ¿no? ¿Creéis que estamos en este punto? Bueno, claro que sí, ya lo vemos. Te cuento de Vitoria. Una conferencia que un arzobispo nigeriano, que lleva, es el secretario del dicasterio de evangelización, el dicasterio más importante en Roma. Bueno, pues nos dio una conferencia en la Facultad de Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Teología de Vitoria, con el Salmo 126. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus cabillas. El de Nigeria decía que los misioneros del siglo XIX que evangelizaron Nigeria iban llorando porque se despedían de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de su tierra, que no iban a volver a pisar. Entonces no volvían, que él veía los cementerios de Nigeria y ninguno pasaba los 40 años porque morían por enfermedades, contagios, etc. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo las gavillas. Es decir, hoy los sacerdotes estudiantes que nos ayudan, Vitoria hay 35 de Asia, África y América Latina, haciendo doctorado, etc. Los seminaristas de otros continentes, la vida religiosa de otros continentes, nuestros laicos latinoamericanos o africanos en cuyas familias no se ha perdido la transmisión de la fe, nos están evangelizando. Al volver, vuelven cantando, trayendo las gavillas. Las gavillas son el fruto de nuestra semilla que mandamos entonces allí. Nos decía él, el viejo tronco de la fe de Europa está muriendo. Como no tenga injertos de la iglesia latina, africana, asiática, nos morimos. Bueno, eso es mucha verdad. Ojo, también nosotros tenemos mucho que ofrecer. O sea, la madurez de la iglesia española y nuestro patrimonio, por ejemplo, la sinodalidad, la corresponsabilidad, la madurez de los laicos, la colaboración laicos-sacerdotes religiosos. Bueno, eso es una bendición y eso no es del todo verdad en África, en América Latina, en otros lugares. Tenemos mucho que ofrecer, pero efectivamente ellos también, entre otras cosas, porque en Vitoria la mayor parte de los chicos y chicas de la catequesis de las parroquias son de familias inmigrantes. Por ahí va el futuro vocacional y el futuro de la vida cristiana en nuestra tierra católica de toda la vida. Entonces, bueno, creo que ahí tiene que ser una simbiosis. En muchos países africanos, o sea, florecen las vocaciones que aquí no tenemos, o sea, que eso decía él. Decía que es una pena que en iglesias que son tan florecientes, ¿cómo no van a venir a traernos aquí? Se pierdan vocaciones cuando nosotros aquí tenemos necesidad de esas vocaciones. Pero claro, eso es complejo, porque culturalmente, bueno, pues también de otros continentes puede vivir su liderazgo con un autoritarismo, con un clericalismo, con más facilidad que aquí. Y aquí, pues efectivamente, ya hemos aprendido la lección y tenemos que ser, gracias a Dios, servidores como Jesús en el Evangelio y desde ahí presidir la comunidad. Entonces, bueno, creo que nos influimos mutuamente bien.
Ya para ir terminando, me gustaría preguntaros, para que nos quedemos todos mucho más tranquilos, si en la jerarquía de la Iglesia hay un plan, si hay una idea de lo que hay que hacer frente a todos estos problemas, frente a toda esta pérdida de que conteste Irene. Esta pregunta va dirigida en concreto a Luis. El plan para recuperar talento y conseguir cielo. Si tenéis ese plan, por favor. Yo solo sé que Dios se cuela por las rendijas, pero que las cosas no se hacen solas, o sea, que tenemos que arrimar el hombro todos, ¿no? Cada uno desde la realidad que vive y dejar que el Señor actúe. No, a ver, yo creo, sinceramente, que la Iglesia, como nunca, está tratando de evangelizar. La Iglesia es para evangelizar, en palabras de San Pablo VI, ¿no? Entonces, Evangelii Gaudium, la encíclica del Papa, bueno, pues esa alegría del Evangelio que te lleva a comunicarla. En eso estamos, no solamente por necesidad, sino por convencimiento. La gente tiene derecho a encontrarse con el Señor y tiene derecho a mascar la felicidad aquí y ahora. Una concepción cristiana de la vida, de las bienaventuranzas. Entonces, la Iglesia se está despellejando por este tema. El Congreso de Laicos, pues en el 2020, con 5.000 participantes, con 3.200 el otro día, el Congreso de Vocaciones, toda la pastoral de conversión que está alumbrando nuevos movimientos, las universidades católicas en ese despertar desde la cultura, el sino de la sinodalidad que ha terminado en su documento final. Ahora tenemos que ponerle patas, pero no por posturero, por ir a la moda, sino porque realmente el binomio sacerdote, laico, vida consagrada, esos equipos vocacionales variados, pues son la respuesta a lo que nuestra España necesita y a lo que la sociedad necesita. Entonces, bueno, están todos los puentes lanzados y, desde luego, los obispos somos los primeros que estamos realmente a pie de obra trabajando este tema. O sea, yo creo que hoy no se puede decir que, bueno, que estemos viéndolas venir y esperando los domingos para la predicación, ¿no? O sea, me parece que están todos los puentes tendidos. Yo creo que nosotros los obispos, que parece que siempre miramos al Papa y a los obispos y a los curas. Pero bueno, yo me voy a meter en el pueblo, en los cristianos de base, como decían los años 60. Es que cada uno de nosotros, como cristianos, hemos recibido, de verdad, lo repito una y otra vez, la alegría del Evangelio. Y si no la tenemos, la alegría del Evangelio, busquemos la conversión de nuestro corazón a la alegría del Evangelio. Y como los primeros cristianos no tienen una organización, que ellos no la peguen, lo puso aquí, vamos a hacer unas categorías, sino iban llevando en su vida la alegría del Evangelio, y por eso llegó el 313 Constantino y se dio cuenta que los cristianos que estaban perseguidos por todos lados se le habían metido hasta en los senadores. ¿Por qué? Y no había una estructura así buscada, sino cada uno lo que vivía, porque lo había descubierto, experimentado, lo llevaba. Por eso es muy triste, que eso nos ha pasado mucho, que en nuestras familias, pues esos padres que vivían la fe, que tenían alegría, pues bueno, mi hijo, bueno, ya irá, tal, y esa es la gran ruptura que hemos tenido. Por eso no es solo de los obispos, es de cada uno de nosotros. De esto que cuando alguien experimenta algo, ¿qué hace? Digo, compartirlo, y se comparte con la vida. Es la mayor, lo más que se puede compartir. Me gustaría también hacer un inciso en este tema vocacional que es común a todas las vocaciones. Yo, ¿para quién soy? Es decir, hace unos años, yo tengo 64, pues los promotores vocacionales, religiosos, religiosas, etcétera, pasaban por los pueblos, por las comunidades, por las parroquias. Por mi pueblo Mezquiri pasó un jesuita, y yo estudié en Javier desde los 12 años, porque en los pueblos tienes que ir a estudiar a colegio, fuera, etcétera.
Bueno, pues hoy no existen los promotores vocacionales. Hoy, ¿quiénes son los promotores vocacionales? La comunidad cristiana. Si un joven está creciendo en la comunidad cristiana sacramentalmente y encuentra matrimonios atractivos, religiosos y religiosas voluntarios 24 horas, curas majos, bueno, pues ya irá madurando, conforme va madurando, tiene referencias. Ahora, hoy nuestros jóvenes tienen referencias atractivas de la vocación matrimonial, de la vocación sacerdotal, de la vocación consagrada, del bautismo en sus múltiples etiquetas y modalidades. Hombre, yo creo que hoy faltan referencias. Referencias cercanas, lo que decías tú, de efectivamente esos miles y miles que han ido a Lisboa. Bueno, casi 2 millones, pues nos faltan referencias de matrimonios, referencias de sacerdotes, referencias de religiosos y religiosas que estén a pie de calle con los nuestros. Pero eso supone, claro, supone entusiasmo, fascinación, enamoramiento del Señor, ausencia de miedo, el testimonio de los mártires. Entonces, bueno, ese es el futuro que nos espera y que realmente las dificultades sociales también nos están empujando a ello. Yo creo que por ahí no vamos. Si queréis, nada, yo solamente os puedo dar una notita más, ¿no? A mí muchas veces la gente me pregunta y dice, pero tú eres creyente. Bueno, hombre, yo estoy aquí de postín a ver qué es lo que digo hoy, ¿no? Pero incluso en los padres del colegio de mis hijos, ¿no? Que me ven a veces como un bicho raro, digo, pues estáis trayendo a los niños a un colegio católico, ¿no? Pero sí les pica la curiosidad, ¿no? Y entonces enseguida cuando hay pues algún encuentro en el cole o algún cumple, algún no sé qué, te preguntan cosas, ¿no? Entonces yo siempre les digo, mira, hay un hecho que nosotros no podemos negar, ¿no? Y es la presencia de Jesús, la vida de Jesús en la historia. Los que tenemos fe sabemos que es el Hijo de Dios, ¿no? Que Dios se ha hecho presente en la historia a través de su Hijo, ¿no? Tú solamente si quieres coge el momento en el que Jesús nace, ¿no? Y luego si quieres ya empezamos a dialogar. Juanín, convócame el cuento. De verdad, lo digo, porque a la gente yo creo que necesitamos reflexionar y pensar un poco más las cosas y que nos dejen de ver como bicho raro, que no lo somos, hombre. Bueno, hoy me gustaría que le diéramos un especial aplauso a nuestros 3 invitados por haberse atrevido a hablar de estas cosas, haberse centrado.